¿Cuánto ha impactado, doctor, en las poblaciones carcelarias de Rivera en particular y también, bueno, en Punta de Rieles, los traslados que se resolvieron desde Concar? Las dos cárceles, Punta de Rieles y Rivera, son distintas a lo que eran hace un tiempo. Y diferentes también a lo que se había planificado de acuerdo a un plan de acción gradual, es decir, se los iba de a poco a ir trasladando a los internos, de acuerdo a una clasificación, y hubo que hacerlo a marcha forzada. La cárcel de Rivera tenía 250 internos que son, en su mayoría, oriundos del departamento, o brasileros, o de Artigas, y hoy tiene 120 personas más a los que ya había, y que son de Montevideo, que no tienen un trato cercano con la familia. Es decir, eso cambió y cambió mucho la realidad. En Punta de Rieles lo que ha habido es una duplicación. Había cerca de 300 personas y hoy hay casi 700. ¿Qué cárcel no cambia en un lapso tan breve cuando se duplica la población que allí se aloja, ¿no? Entonces, se ha perdido un poco de margen en ese sentido, porque lo que se iba a hacer en forma gradual hubo que hacerlo de manera rápida, y creo que ahora, con un poco más de tiempo, se podrá hacer una reclasificación para rever situaciones. Me refiero a que hay gente que está en Rivera y que de repente podría regresar a Canelones, Concar o Libertad, porque es gente del sur, y gente de Rivera que está en Concar o en Libertad que podría ir a la cárcel departamental. Es decir, eso requiere la reclasificación y el proceso de permutas. Luego que se toman este tipo de medidas hay que hacer después los ajustes y los correctivos. Doctor, usted decía a propósito de lo del Concar, más de 250 personas todavía viviendo la intemperie. ¿Esto puede generar un ambiente otra vez de nerviosismo y de eventuales motines, en particular allí en el complejo carcelario Santiago Vázquez? Yo espero que no. Al día de ayer eran 365, casi por mitades, la mitad del módulo 4 y la mitad del módulo 5. ¿Cuál podría ser la reacción si se conoce la noticia que alguien murió de frío durante una noche? Es decir, acá hay una cuestión de valor absoluto de la vida, de obligación de custodia y de seguridad por parte del Estado y de previsión de lo que puede ser un resultado posterior. Por todas esas razones humanas y jurídicas, y también desde el punto de vista de la seguridad, es que es absolutamente necesario extremar el seguimiento preventivo desde el punto de vista médico, por afecciones respiratorias y por eventuales casos de hipotermia. ¿Cuál podría ser la reacción? No lo sé, sé que hay que evitarlo. ¿Hay notoriamente acá un incumplimiento del Estado en las condiciones en las que tiene alojados a esas personas? Hay una situación de emergencia. Dentro de esa situación de emergencia se puede decir que hay una cuota parte de responsabilidad por hecho propio. De los 365 que están allí, ¿cuántos rompieron los módulos? No lo sabremos nunca. Algunos habrán participado, otros no. De todas maneras, el Estado tiene determinadas obligaciones mínimas que pasan por al menos garantizar la vida, las condiciones como para que las personas puedan vivir mientras están privadas de libertad. Y creo que en ese sentido todo lo que se haga para prevenir muertes es absolutamente indispensable. En este caso en particular, el Estado no está garantizándole la vida a esos 300 y pico de reclusos. No, no es que lo que hay es una situación de riesgo, como la hay en las calles cuando hay personas que están durmiendo a la intemperie. No hay diferencia entre dormir en una plaza, hacerlo en una vereda, o en un parque, o en los patios del módulo 8. Las posibilidades de hipotermia o de lo que sea son las mismas. Diría, en realidad pueden ser algo más complicadas tratándose de personas que están en reclusión, porque pueden tener, por ejemplo, un déficit alimentario. Por más que se está haciendo, y lo sé, y hay que decirlo porque es justo, se está haciendo el esfuerzo para proveer la mayor cantidad de alimentos. Pero todo lo que se pueda proveer de abrigo adicional, de alimentación y de cuidado preventivo, hay que hacerlo. Se habló mucho, doctor, de los nerviosismos o el nerviosismo, dicho, que se instaló después de los motines y eventualmente que esto pudiera repetirse en otros centros. Hoy por hoy, ¿cuál es el ambiente que usted percibe en los diferentes centros de reclusión? Desde la mañana del viernes 20 de abril, cuando se produjo el ataque en el penal de Libertad a los dos funcionarios policiales, con el resultado de la muerte posterior de uno de ellos, desde ese momento, desde la mañana, hasta una semana después del segundo motín en la cárcel de mujeres, es decir, hasta el 5 o 6 de mayo, el ambiente fue sumamente complicado, el equilibrio fue muy precario y día a día estábamos cruzando los dedos para que no hubiera mayores daños y más problemas. Fue una situación realmente muy difícil. En algún momento yo dije que se trataba de la mayor crisis penitenciaria de la historia, porque el motín del penal de Libertad se inició un viernes, el viernes 1 de marzo del 2002, y terminó el lunes. Y fue un fin de semana. Y eso no tuvo consecuencias directas en el Concar o en otros establecimientos. Acá hubo
3 motines en 8 días, 2 fueron en la cárcel de mujeres y en el medio el más grande, el de Concar. Pero la situación de inestabilidad continuó por varios días más. Y no se sabía en ese momento hasta dónde podían llegar las cosas. Yo creo que hoy, aún con la situación de emergencia que se verifica en los patios del módulo 8 de Concar, la situación está controlada. Si bien con ese factor de precariedad. ¿Cuánto incidió en esto el cambio de autoridad? Un Mendoza que por lo menos tiene esa imagen de dureza que tal vez no la mostraban otros jerarcas. Yo no tengo ninguna duda que desde el comienzo el inspector Mendoza se ha abocado de lleno a la tarea. Hemos mantenido con él muy buen y mucho diálogo. Y además él se ha rodeado de todo un equipo de gente que ya venía trabajando, es decir, no hubo allí una modificación al 100%, es decir, hubo también continuidad. Creo que evidentemente si las cosas se fueron encauzando hay que reconocerle el mérito a las autoridades en las semanas siguientes a los motines, desde luego. ¿No se ha demorado demasiado, doctor, la instrumentación de los nuevos controles en el ingreso a las cárceles? Bueno, dejando de lado cuestiones de carácter político, yo creo que una vez que la ley fue votada por el Parlamento hace más de un año, se debió haber aplicado cuanto antes, y en eso insistimos y reclamamos, porque preveíamos que en cualquier momento podía haber un ataque en funcionario con el resultado que lamentablemente finalmente se produjo, la muerte y el fallecimiento de uno de los policías. Cuanto antes simplemente ese control mejor, pero hay que ser también realistas. Ese control por parte del ejército no se puede implementar mal. Tiene que haber condiciones mínimas desde el punto de vista material. Y no es lo mismo implementar la acción del ejército en el penal de Libertad, que es un penal que no tiene hacinamiento y que está ordenado en la gestión, que hacerlo en el Concar, que tiene 3 módulos destruidos, que está hacinado, está fuertemente sobrepoblado, y además, fíjese, si se está reconstruyendo el módulo 3, en algún momento habrá que reconstruir el módulo 4 y el módulo 5 y el Poder Ejecutivo anuncia la realización de un módulo de 1000 plazas más. Eso implica la entrada y la salida permanente del personal, los materiales. No es lo mismo. Quiero decir con esto que la generación de las condiciones materiales para que el ejército pueda trabajar en Concar va a llevar más tiempo y mucho más trabajo que hacerlo en el penal de Libertad. Tal vez una buena alternativa sea empezar cuanto antes en el penal de Libertad, en cuanto estén dadas las condiciones, cuanto antes mejor, y trabajar muy fuerte para que cuando se pueda empezar, pero empezar bien en el Concar. Hoy por hoy no se puede decir que haya por allí algún arma dentro de cualquiera de las cárceles, o por lo menos de las más importantes. Yo creo que todavía quedan armas. Todavía quedan. ¿Cuántas? No sé. Hay un dato objetivo. Cuando fueron vaciados los módulos 4 y 5 aparecieron casi 10 armas. Sí. ¿Cuántas más hay en la vuelta? Es imposible saber. Sé que se está trabajando mucho para la detección y la recuperación de esas armas, pero algunas más en la vuelta todavía hay. Doctor, gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Amigos, tenemos más. Tras la pausa estaremos conversando con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, con Eduardo Brenta. Si nos esperan, estamos enseguida.